Buenos días a todos los presentes. El día de hoy hablaremos sobre el pensamiento pedagógico de Carlos Calvo y su expresión en nuestro país. Nuestro grupo está conformado por Javiera Moldenhauer, María José Hernández, Antonia Bailey, Sara Mendoza y Alexandra Solá. En esta presentación daremos a conocer quién es, cuáles fueron sus principales aportes a la educación y la gran importancia que tiene el pensamiento pedagógico de Carlos Calvo dentro del proceso educativo y su expresión en nuestro país, considerando la escuela formal, no formal e informal que existe en cada contexto educativo. Para ello es necesario comprender que cada contexto escolar demanda y exige las distintas habilidades del pensamiento para generar la transformación educativa, mediante soluciones con el fin de poder implementarlas en cada contexto educativo que se presente. Asimismo, abordaremos los diversos elementos esenciales de las habilidades del pensamiento y los relacionaremos con el pensamiento pedagógico que nos señala el autor. Examinaremos los aportes basados en sus investigaciones que se enmarcan dentro de una educación formal, no formal e informal. Analizaremos la explicación que nos entrega acerca de la teoría del caos y la complejidad, que son considerados apropiados por la escuela. El autor nos entrega desafíos mediante una crítica a la educación actual chilena en cuanto a la formación docente, con el único fin y objetivo de contribuir y mejorar la enseñanza. El objetivo de nuestro trabajo es explorar la trayectoria de Carlos Calvo Muñoz, analizar cuáles son sus investigaciones en línea de educación e identificar los aportes de Carlos Calvo a la educación y su crítica al sistema educativo. Para iniciar, describiremos quién fue Carlos Calvo. Carlos Manuel Calvo Muñoz nació el 7 de marzo de 1946 en la región de Valparaíso. Se tituló como profesor de filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Además, tiene un posgrado en educación y una maestría en artes y antropología de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Asimismo, es académico postdoctoral de Stanford y de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y docente invitado en universidades de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, India y China. Perteneció a la Asociación Chilena de Currículos, donde fue académico titular del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena, en la cual enseñó Sociología Educacional por más de 30 años. Coordinó y dirigió el doctorado en Educación con mención en Mediación Pedagógica y el programa de intercambio de maestros, PRIMA. Carlos Calvo ha tenido una vida plena de vivencias, entregas y logros en las más diversas latitudes. Su más cercano maestro, Paulo Freire, ha marcado su producción intelectual en la antropología educacional con un sello provocador caracterizado por la promoción y profundización hacia el cambio del paradigma educativo. Decenas de publicaciones científicas de su autoría llaman a desescolarizar la escuela para dar espacio a la apropiación de una propuesta que tiene sus raíces en la informalidad, en el afirmar que se puede aprender también con poco esfuerzo, con menos inversiones, dando valor al ser natural, perspectiva descrita en su última publicación del mapa escolar al territorio educativo. Hoy en día, a sus 75 años, Carlos Calvo está jubilado, pero sigue produciendo en la educación, enseñando, investigando, escribiendo y participando en seminarios y conversatorios virtuales. Actualmente postuló como candidato independiente en Convencional Constituyente, donde fue seleccionado con 12.515 votos, siendo el tercer candidato más votado del Distrito 5 de la región de Coquimbo, apoyado por el Partido Socialista en la lista del apruebo. Ahora pasaremos a lo que son las publicaciones de educación que realizó Carlos Calvo en líneas de investigación. Carlos Calvo cuenta con decenas de publicaciones en educación en líneas de investigación, tales como Educación Informal, Teoría del Caos, Teoría de la Complejidad y Etnoeducación. En primer lugar, el autor pretende entender los procesos educativos desde la complejidad y la teoría del caos. Busca cambiar los criterios de la observación e intervención para avanzar en su superación. Por su parte, Calvo, mediante una investigación etnográfica sobre la educación informal en escolares chilenos, rurales y urbano-marginales de educación general básica, realiza una caracterización y comparación de las modalidades educativas formal, no formal e informal a fin de ayudar a desescolarizar la escuela. Asimismo, da cuenta sobre la capacidad que tienen esos niños para aprender en ambientes informales, lo que en consecuencia o muchas veces los convierte en futuros desertores y marginados sociales. Todo esto lo explica en base a la complejidad, a la teoría del caos, la improvisión, la imitación, el juego, la paradoja, etc., que son considerados apropiados por la escuela. En segundo lugar, nos dice que la educación formal y no formal ordena los procesos anteriormente mencionados de manera lógica, secuencial,
ordenada y coherente, dado que toda causa antecede un efecto y todo efecto siempre tiene una causa. Eso nos dice el autor. Por el contrario, nos dice que la educación informal es caótica y sus procesos no siguen una secuencia definitiva, sino que se orientan hacia varias posibilidades emergentes que no siempre se pueden anticipar, por lo que encontrar el orden en ese caos es bastante complejo, pero se avanza gracias al sentido común, la lógica borrosa, el razonamiento analógico y abductivo, entre otros. Un ejemplo que nos da el autor acerca de no hay orden sin caos ni caos que no orienta el orden es cuando un niño que simplemente está jugando va a ir del orden al caos constantemente. Jamás se encuentra en alguno de los extremos. Por el contrario, siempre se halla en medio de un orden desordenado o de un desorden ordenado. Y cuando lo obligan a jugar formalmente, se cansa y se aburre rápidamente. En síntesis, Calvo caracteriza la educación informal como un proceso de creación de relaciones posibles y representa los procesos educativos que tienen lugar fuera de la escuela, por ejemplo, en la calle, el café o el salón escolar. Además, a la educación informal, el autor la caracteriza como espontánea, refleja, asistemática y marginal para el desarrollo del ser humano y, por otro lado, que favorece el aprendizaje de patrones, tendencias, tensiones, sugestiones, fortaleciendo la creación de redes y redes de redes. Del mismo modo, afirma que la educación formal y no formal son un proceso de repetición de relaciones preestablecidas. Aporte de Carlos Calvo a la educación y su crítica al sistema educativo. Carlos Calvo ha entregado diversos e importantes aportes a la educación, pero su máximo aporte ha sido la constante crítica al sistema educativo, y el autor lo menciona en una entrevista citando a su mentor, Reuben Feuerstein, cuando señala: no me aceptes como soy, porque si me aceptas como soy, me vas a dejar como soy. Dado que al no aceptar la educación tal cual está, la capacidad de lo que puede llegar a desarrollar cambia y evoluciona. El docente Carlos Calvo da una crítica al sistema educativo actual. Plantea que la escuela está cerrada al mundo exterior y solo se enseñan verdades que están en el mapa y no en el territorio, siendo la escuela un viejo mapa a la sabiduría y la educación el territorio donde todo el aprendizaje sucede. Asimismo, el ser humano aprende muy poco, por lo que Carlos Calvo busca dar respuesta al por qué el estudiante fracasa en la escuela, llegando a la respuesta de que no es el estudiante quien fracasa, sino que es el sistema el que está erróneo. Concepción de Carlos Calvo acerca del modelo actual que educa a los niños y niñas de nuestro país. El autor señala que las reformas educacionales actuales están mal enfocadas, al igual que la concepción que tenemos de la escuela. Carlos Calvo señala que el actual modelo que educa a los niños y niñas de nuestro país se ha terminado cerrando los procesos educativos y los ha convertido en procesos intuitivos en los cuales los estudiantes memorizan, se enfocan en competencias y destrezas. Con respecto a la concepción de la escuela, el autor señala que esta no permite el proceso educativo, sino que más bien lo inhibe, transforma y altera. Del mismo modo, apunta a que los procesos educativos están basados en el descubrimiento, en crear relaciones y establecer ciertos patrones de cómo podría funcionar la naturaleza, del cual el estudiante debería quedarse asombrado por el educador para convertir lo que está viendo en un misterio del cual tiene que intentar resolver. En este proceso intervienen una serie de factores, tales como indagación, desafíos, aventuras y equivocaciones. Pero desgraciadamente esto no pasa en la escuela, puesto que a los estudiantes se le presentan respuestas, sin poder experimentar todo el proceso que conlleva llegar a esa respuesta, convirtiéndose de esta forma en un proceso repetitivo y de relaciones preestablecidas, que es lo que señala el autor. En relación al proceso educativo, es importante destacar que los errores son bienvenidos, puesto que nos permiten aprender y avanzar, dado que la equivocación viene de una respuesta dada por un estudiante producto de criterios no adecuados, y solo cuando el sujeto ha vivido la equivocación se dará cuenta de que estaba en un concepto errado. Por lo tanto, la equivocación debería ser favorecida en la escuela, pero sin artimañas del educador para que el estudiante se equivoque. Por lo que el docente debe indagar y explorar qué fue lo que llevó al estudiante a equivocarse, para ayudarlo y así corregir la causa del error. Desafíos en la formación docente. La universidad repite el esquema social, porque es un tema paradigmático y se ha convertido en un dogma. Es decir, se enseña de cierta manera y se aprende de otra. En la actualidad, el autor señala que se ha avanzado muy poco en lo que respecta al proceso de enseñanza y aprendizaje, porque aún se sigue señalando que es un solo proceso en el que si uno enseña, el otro aprende. Sin embargo, una cosa es enseñar y otra es aprender. Por otra parte,
En lo que refiere a la enseñanza superior, Carlos menciona que el docente no está permitiendo que los estudiantes se transformen en descubridores, exploradores y que se terminen fascinando por lo que están estudiando. Por otro lado, menciona que el estudiante no presenta interés de aprender y ahí empieza a sumar todas las condiciones estructurales que influyen de gran manera en estos procesos. Experiencia. En base al proceso educativo señalado por Carlos Calvo planteado anteriormente, destacaremos una experiencia vivida a lo largo de nuestra trayectoria escolar, la cual es expresada por una profesora de enseñanza media, regida a partir de una labor imperativa que tenía como objetivo que nosotros como estudiantes lográramos los aprendizajes esperados en base a los conceptos curriculares y de enseñanza corriente. Cabe resaltar que ella, además de enseñar las materias, aplicó un método en el que nosotros pudiéramos descubrir, en base a nuestra percepción, los conceptos enseñados de una manera práctica y con elementos naturales, logrando de esta forma con nosotros un interés por lo que íbamos a descubrir, promoviendo que el misterio se profundice sobre nosotros y nos mueva. Este método se vio reflejado en los descubrimientos de laboratorio, enseñados en la asignatura de Biología y Ciencias Naturales, tales como ver qué son las células, cómo se conforman, cómo se visualizan, y en otro ámbito pudimos ver y conocer elementos enseñados y llevados a la práctica, como lo son experimentar en un huerto, lo que pasaba con las teorías de observación de cómo surgía la vida, en un frasco de vidrio con carne adentro, etc., con el fin de desarrollar las siguientes habilidades del pensamiento: observación, experimentación, análisis y percepción, los cuales nos permiten que la información se retenga por más tiempo, evitando la memorización de corto plazo y pérdida de conocimientos, que permitan a las personas relacionarse con la diversidad cultural, llegar prontamente al logro de los objetivos que se pretenden adquirir para así responder a los constantes cambios en este mundo complejo y multicultural. De acuerdo a lo anterior, a través del desarrollo de habilidades del pensamiento podemos optimizar el uso de la memoria, la comprensión, el análisis y la síntesis, entre otras. El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser consciente de ello es una habilidad que se aprende y que es posible perfeccionar con el apoyo de estrategias y la práctica constante. Es por ello que Carlos Calvo hace énfasis y critica el modelo educativo actual, que se centra en un proceso intuitivo, de memorización y de repetición, considerando que se debería promover un modelo orientado al descubrimiento, la observación y análisis del contexto en el cual se emplee una respuesta en base al criterio de quien aprende. En conclusión, el pensamiento pedagógico de Carlos Calvo y sus aportes en materia de educación, que abordamos anteriormente, nos entregan una amplia gama de información en lo que respecta a la educación actual compleja, aplicadas a las habilidades del pensamiento que juegan un papel importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Comprendimos la diferencia entre una escuela formal, no formal e informal, entendiendo que la educación se puede dar en un ambiente informal y caótico o de manera lógica, secuencial, ordenada y coherente, conformándose de esta forma en un proceso de repetición y de relaciones preestablecidas. En este trabajo hicimos especial énfasis en 1. La exploración de la trayectoria de Carlos Calvo Muñoz, la cual nos dio una base para analizar en profundidad sus aportes, su pensamiento pedagógico y su expresión en nuestro país. 2. El análisis de sus investigaciones en líneas de educación permitió que el autor adoptara un pensamiento crítico y racional para aportar cambios en la educación. Y 3. La identificación de los aportes de Carlos Calvo a la educación en respuesta al por qué un estudiante fracasa estaba dado porque el sistema es el que está erróneo y no es el estudiante el que fracasa. Y su crítica al sistema educativo se enfoca en cambiar la educación como un proceso de memorización y repetición a un proceso de análisis y descubrimiento de parte del que aprende. Por lo tanto, asumimos los desafíos expuestos por el autor, los cuales nos dejan una gran tarea para nosotras como futuras docentes, tener el compromiso de lograr la transformación en el ámbito educativo en un futuro próximo, considerando las habilidades del pensamiento que tienen un gran impacto en este largo proceso. Muchas gracias por su atención.